¿Alguna vez hemos pensado en esto? Una cosa es tener poder y otra, muy distinta, es saber qué hacer con él. Bueno, esa tensión es el corazón de una carta fascinante del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Es un mensaje que increíblemente se siente muy actual y que explora esa brecha entre recibir un don y tener la sabiduría para vivirlo. Muy bien, vamos a desglosar esto un poco. Y es que el problema central que Pablo aborda es este. Tener el poder de Dios, esos dones espirituales tan famosos, es solo el primer paso. El hecho de recibir un regalo no garantiza para nada que se sepa qué hacer con él. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Los cristianos de Corinto, en teoría, lo tenían todo. El poder de Dios estaba ahí, presente. Habían sido bendecidos con conocimiento, con dones espirituales, pero les faltaba la sabiduría de Dios. Ese conocimiento práctico, ese cómo aplicar todo ese poder en el día a día. O sea, tenían la mitad de la ecuación, pero la otra, esa estaba completamente ausente. Y esta analogía lo deja clarísimo. Imagínense tener la computadora más potente del mercado. La sacas de la caja, admiras su diseño, pero nunca, jamás la conectas a la corriente. Es inútil, ¿verdad? Pues de la misma manera, se puede tener todo el poder espiritual del mundo, pero si no se conecta a la sabiduría, la vida se siente como estancada, sin energía. Para entender la urgencia en la voz de Pablo, tenemos que, viajar en el tiempo y conocer el lugar. Porque la iglesia de Corinto no estaba en un pueblito tranquilo, estaba en el corazón de una metrópolis que la ponía a prueba a cada instante. Así como lo oyen, Corinto era famosa, o más bien infame, por su inmoralidad. De hecho, era tan conocida que existía un verbo en griego, korintiasomai, que significaba literalmente actuar como un corintio, o sea, vivir de forma inmoral. Era un centro de comercio vibrante, sí, pero también un epicentro de depravación que ponía a la iglesia local bajo una presión inmensa. A ver, imaginemos el ambiente. Corinto era un puerto clave, un hervidero de gente, de culturas, de ideas, pero lo que de verdad definía la ciudad era el culto a la diosa Afrodita. Su templo, allá en lo alto, tenía 1000 sacerdotisas que practicaban la prostitución ritual. Y esto no era algo escondido, era la cultura dominante. La pregunta es, ¿cómo se mantiene la integridad cuando la inmoralidad no solo es aceptada, sino que es parte de la religión oficial? Esa era la presión diaria sobre esta gente. Y es aquí donde Pablo, con unas pocas palabras, crea una tensión increíble. Pensemos bien en esa frase, a la iglesia de Dios, que está en Corinto. Es un contraste brutal. Es como decir un oasis de santidad plantado en el medio del desierto de la inmoralidad. Podrían mantener su identidad en medio de tanta oscuridad. Ese era el gran desafío. Y bueno, ¿cómo enfrenta Pablo todo este lío? Uno esperaría quizás un regaño, una lista de quejas, ¿no? Pero no, su estrategia es mucho más profunda, más astuta. En lugar de gritarles lo que estaban haciendo mal, empieza por recordarles quiénes son. Es un movimiento genial, apelar a la identidad antes de corregir el comportamiento. Pablo los llama la iglesia, que en griego es eklesia. Y lo fascinante aquí es que en esa época la palabra no era tan religiosa como pensamos hoy. Se usaba para describir a un grupo de ciudadanos que eran llamados a salir de sus casas para un propósito especial. Es como si Pablo les estuviera diciendo, oigan, recuerden, ustedes fueron seleccionados y apartados de la cultura de Corinto para pertenecer a Dios. Y les da 3 recordatorios de identidad, uno sobre otro, como construyendo una base sólida. Primero, son la eclesia de Dios. Segundo, ya han sido santificados, es decir, apartados en Cristo. Y tercero, están llamados a ser santos. Ojo con el lenguaje. No es algo que tengan que lograr por su cuenta, es una identidad que ya les pertenece. Ok, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo es posible esta nueva identidad? No se trata de seguir un conjunto de reglas más estrictas que el resto de la gente. No, la fuente es completamente diferente. Y aquí está el corazón del mensaje de Pablo. La santidad, esa capacidad para ser diferentes, no provenía de su propio esfuerzo. No se trataba de ser mejores personas. Era un regalo, una realidad nueva que recibieron gracias a lo que Cristo hizo, no algo que se ganaron por buen comportamiento. Es un cambio total de perspectiva. Y este regalo tiene un nombre que seguro hemos escuchado. Gracia. Un concepto fundamental, es el punto de partida y a la vez la fuerza que lo sostiene todo. Pablo básicamente les está diciendo, todo lo que tienen, todo lo que son, empezó con este regalo que no merecían. Por favor, no lo olviden. Y aquí Pablo presenta el gran pero, la paradoja de Corinto.
Por un lado, reconoce toda la evidencia de la gracia de Dios en sus vidas. Fueron enriquecidos en conocimiento. No les faltaba ningún don espiritual. Pero fíjense bien, todo eso estaba en tiempo pasado. El problema era el ahora. Esa gracia no estaba operando en su presente, y el resultado era una falta clarísima de carácter y de madurez. Entonces, ¿cuál es la solución? Si ya tenían el poder y conocían la verdad, ¿qué faltaba? Pablo les presenta el llamado más alto, el que le da sentido a todo lo demás. La solución de Pablo no es una nueva regla, no es un programa de 5 pasos, es una sola frase que lo cambia todo. El objetivo final, les dice, no es solo evitar el pecado o tener dones geniales, es algo mucho más profundo. La meta es una relación, una comunión constante y real con Jesús. La palabra griega para comunión es koinonía, que es potentísima. No significa solo reunirse o pasar el rato, significa tenerlo todo en común. Esto implica que la verdadera santidad fluye de una vida donde cada parte, el dinero, el trabajo, las relaciones, el entretenimiento, está conectada y es compartida con Cristo. No hay áreas separadas. Y claro, todo esto nos lleva a reflexionar. Así como Pablo les recordó a los corintios su verdadera identidad, vale la pena que nos preguntemos, ¿qué identidad define nuestras decisiones? ¿La de nuestra profesión, nuestra nacionalidad, o hay algo más profundo? La siguiente pregunta es igual de, digamos, directa. Es muy fácil vivir de glorias pasadas o de una decisión importante que se tomó hace años, pero la cuestión es, ¿la gracia está operando hoy? ¿Es una fuerza activa, transformadora en el presente, o es solo un buen recuerdo? Y finalmente, la pregunta que nos regresa a esa idea de comunión. Si la verdadera sabiduría fluye de compartir toda la vida con Cristo, la pregunta inevitable es, ¿qué áreas siguen siendo solo mías? ¿Qué puertas permanecen cerradas? Es una pregunta que sí puede ser incómoda, pero es la que nos lleva a pasar de simplemente tener poder a vivir por fin con sabiduría.